Mientras les voy a pedir que busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 4. Ahora ya entramos al capítulo 4 y vamos a estudiar la palabra de Dios con respecto a este tema importante de la adopción. Este es el tema número 20, el tema número 20 que tiene que ver ahora con el tema de la adopción, basado en Gálatas capítulo 4. Pero antes déjeme comenzar con lo siguiente, antes de entrar incluso a la lectura que la vamos a ir desarrollando conforme vamos avanzando. En mi experiencia personal, no sé usted, los perritos rescatados y adoptados cuando son adultos son más agradecidos. No cuando son cachorros. Los cachorros que son adoptados cuando son adultos son sumamente agradecidos. Allí está la muestra, está esta perrita que se llama Antonella. Hace algunos años nosotros tuvimos la oportunidad de rescatarla en un mercado de aquí de la ciudad y la perrita estaba en los huesos, estaba sumamente espantada. Tanto que cuando la quisimos agarrar, sufrimos las mordidas de que no se dejaba el animalito y al final pudimos llevárnoslos a la casa. Desafortunadamente, como había sido muy lastimada, había sido muy perseguida, es un perrito que no se dio en adopción por consecuencia de su agresividad. Incluso todavía, a pesar de todo, seguimos de pronto sufriendo allí algunos desperfectos que tienen que ver precisamente con este carácter. Miren qué contraste tan tremendo, sin embargo, se encuentra con los que llegan desde cachorros. Los cachorros se creen los dueños de la casa. Esos son mandones, esos son exigentes, esos no son agradecidos como los cachorros adultos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con esto que vamos a tratar? Gracias. Con esto que vamos a tratar. Cuando nosotros estamos mirando el cuadro que nos presenta el apóstol Pablo de los hijos naturales de Abraham, que son los judíos, ellos se sienten con derechos sobre todos los demás, muy por el contrario de los que fuimos adoptados y que no pertenecíamos al pueblo. Esa es la analogía a la que quiero llamar su atención. Cuando nosotros sabemos que no merecíamos, que no pertenecíamos, que no teníamos derecho, vivimos agradecidos, como ese animalito que nosotros estamos refiriendo. Muy por el contrario, con los que nacen creyendo que tienen ese derecho desde que abrieron los ojos. Ahora, aquí quiero llamar su atención para que veamos el panorama de cómo presenta el apóstol Pablo el tema del hijo esclavo contra el gran tema del heredero libre. Son dos temas que vamos a desarrollar y que tienen mucho que ver con respecto a este asunto de lo que tenemos que entender. Ahora, déjenme llevarlos precisamente a Juan, porque el maestro en su ministerio terrenal se dirigió siempre a Dios como su Padre. Si usted recuerda la forma como se dirigía constantemente en los evangelios, él decía que era su Padre y no decía que era nuestro Padre. Solamente decía que era su Padre. Esto va a causar un malestar y un precedente, tanto que incluso se considera que fue una de las causas que lo lleva a la cruz, porque sus enemigos consideran que esto es un insulto. No solamente por hacerlo menos a ellos, sino porque él se hace igual que Dios. Solamente hasta que fue levantado de la tumba después de su muerte y su resurrección es cuando cambia la temática y entonces dice, por ejemplo, en Juan 5:18, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, porque no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Es del tema anterior que estábamos diciendo, pero el pasaje al que me refiero es Juan 20:21, cuando dice, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Solamente después de que ha resucitado. Antes solo se refería a Dios como su Padre en exclusividad. Esto nos demuestra algo muy importante, porque la adopción solamente se da por medio del nuevo pacto que llega por medio de la sangre de Cristo. El pacto que se provoca a partir de la cruz, en donde ya no serían considerados siervos o esclavos, sino hijos. Ya somos denominados hijos. Ahora, déjenme ir un poco a la historia, pero no hay ninguna evidencia que en los tiempos bíblicos se celebrara el Bar Mitzvah. ¿Usted sabe qué es el Bar Mitzvah?
aquí junto tenemos una comunidad judía, y el Bar Mitzvah es aquella ceremonia en donde los jóvenes de 13 años o de 12 años, no sé exactamente, ellos hacen una ceremonia y hacen votos para hacerse hijos de la ley. De hecho, el término hebreo Bar Mitzvah es hijo de la ley. Por medio de esto, entonces se supone que ellos aceptan como adultos desde ese entonces las responsabilidades de cumplir todo este pliego que tiene que ver con las leyes del Señor. La verdad es que parece que este Bar Mitzvah tiene si acaso unos 400 años de antigüedad, así que no es desde los tiempos bíblicos. Pero lo que sí es cierto es que en los tiempos bíblicos, desde los 13 años, se hacían responsables de guardar los 613 mandamientos contenidos en la Escritura. 613 mandamientos, y desde entonces se convertían en hijos de la ley. No pierda esto de atención, porque el apóstol Pablo lo va a utilizar más adelante. Ahora, ya estudiamos anteriormente que gracias a Jesucristo nosotros fuimos librados de esa ley que es llamada de muerte, y fuimos liberados para tener una nueva vida en Cristo. Sin embargo, para los judíos es muy importante, porque ellos no solamente tenían que cumplir la ley, sino que también eran sometidos como esclavos. Déjenme llevarlos a este pensamiento, nuevamente por medio de lo que cuenta el Señor Jesús. El Señor Jesús, en un momento dado, habla con sus discípulos. Ojo con lo que estamos diciendo. No está hablando con todo mundo. Habla con sus discípulos y les dice en Juan 8, 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Otra vez, ¿a quién se los dijo? Dice que a sus discípulos. Sin embargo, esto levantó una gran controversia, porque también allí en medio de ellos están otros personajes que son los legalistas, que son los religiosos, y todos ellos supieron a qué se refería el maestro cuando les dijo que se mantengan fieles a sus enseñanzas, porque ellos seguramente pensaron: oigan, ¿y qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con eso de que somos hijos de la ley y tenemos que cuidar los 613 mandamientos que están en Deuteronomio, en Levítico y en Números? ¿Qué pasa con ello? Y entonces ellos se incomodan, ellos se enojan y ellos responden con orgullo. No les está hablando a ellos Jesús, pero ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir? Con que los hará libres. Ellos están entendiendo algo. ¿Cómo vamos a dejar nuestra responsabilidad de la ley para solamente obedecerte a ti, Jesús? Pues ¿quién eres tú? Para colmo, dicen ellos muy orgullosos: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo está eso de que seremos libres? Por supuesto que el Señor sí se está refiriendo a la adhesión de la ley. Está diciéndoles a sus discípulos: no regresen a la ley. Quédense solamente en mis mandamientos para que entonces permanezcan en esta libertad. La misma ley era lo que los sujetaba a estrictos lineamientos que ya dijimos que nunca lograron perfeccionar a nadie, sino solamente se condenaban cuando no se cumplían. Así que Jesús dice: bueno, ya han sido liberados de eso, ya no regresen a ese asunto. Por eso el Señor prosigue con su idea y dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Miren, vamos a entender este pasaje, porque de pronto lo leemos y hasta no lo sabemos de memoria, pero no lo entendemos necesariamente. Según la enseñanza del maestro, cometer pecado es evidencia de ser esclavo del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Cometer pecado es evidencia de ser esclavo del pecado. Es decir, es estar sometido a la ley del pecado. El hermano Salatiel Morales me dejó muy clara esta idea alguna vez cuando teníamos un ministerio con alcohólicos, que él dijo: el alcohólico solamente piensa en alcohol, piensa en tomarlo
o piensa en dejarlo, pero siempre piensa en alcohol. La única forma para que deje de tomar es dejar de pensar en alcohol, en tomarlo o en dejarlo de tomar. Esto nos enseña algo muy importante. Para que la gente deje de pensar en pecado, para que la gente deje el pecado, debe de dejar de pensar en el pecado. Y aquí está el problema, que siempre estamos pensando en el pecado, porque la ley solo nos conduce a pensar en el pecado. Ojo, para eso fue hecha. La ley fue diseñada para que pensemos siempre en el pecado. Y entonces, por aquí se cometía algo mal, lo que tenía que hacer la gente era correr al templo y ofrecer un sacrificio. Para eso estaba hecha, para que mantuviera la tierra libre de pecado. Ahora, veamos cómo esto nos está afectando hasta nuestros días. Cuando estamos pensando siempre en pecado, les lanzo aquí una pregunta que quisiera que me respondieran. ¿Qué es lo que regularmente los legalistas hacen con la gente siempre? ¿Qué es lo que es su característica principal de aquellos que se sienten por encima de los demás y siempre los maltratan? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues la imposición es muy clara. ¿La imponen? Imponen es su ley. ¿Imponen su ley? Sí. ¿O qué más? ¿Qué más hacen? O crean parámetros para que tú te sujetes a esos parámetros, sino que la Biblia no sostiene tales parámetros o tales. Ok, por allí vamos. Pero hay algo muy especial que hacen ellos. Pues manipulan también. Juzgan. Manipulan. Ellos juzgan a la gente. Cuando una persona, un legalista, está basado en la ley, él se dedica a juzgar el pecado de los demás, no el propio, el pecado de los demás. Y entonces está atento a lo que hacen los demás. Y por aquí cae alguien y ¿qué dicen? Disciplina. Están sujetos a la ley y piensan solamente en términos de pecado. Déjenme poner otros ejemplos y aquí vamos a ver qué tanto estamos apegados o a la gracia o a la ley. Hay mucha gente que vive espantada por el mundo. Dice cosas como, por ejemplo, Disney es del diablo. Y yo digo, ¿y qué esperabas? ¿Disney es de alguna empresa cristiana? No. Es del mundo. ¿Qué esperabas que te dieran? Que te dieran principios morales, éticos, cristianos. No lo esperes. Otra cosa, ¿qué escándalo se hizo con la inauguración de los Juegos Olímpicos? Todo está demoníaco y se espanta la gente. ¿Por qué? Porque solamente están pensando en pecado. Ahora que se abrieron los libros de la SEP, ¿qué es lo que dicen los padres? Es que es pecado, lo que está haciendo está allí mal, porque están pensando en pecado. ¿Qué es lo que piensa alguien de la gracia? Ellos dicen, los de la gracia dicen, pues es normal lo que está pasando. No esperemos nada del mundo, porque el mundo es malo. Si queremos cuidar a nuestros hijos, no vamos a evadirlos de los libros de texto, no vamos a evadirlos de Disney porque lo van a ver tarde o temprano, no nos vamos a evadir de todas esas cosas, sino que tenemos que explicarles lo que significa y que el mundo es el mundo. Pero queremos cerrarle los ojos y ponernos en un frasquito de cristal y decir, no pasa nada y eso no existe. Porque están pensando en pecado. El cristiano en realidad lo que tiene que hacer es fincarse en el amor, no en el pecado. Y si alguien cae, en lugar de decir disciplina, dice justifiquémoslo, restáuralo. Piensa muy distinto. Porque dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Vean cómo las iglesias, vean cómo los cristianos están en el mismo pensamiento de los legalistas que dicen, ¿y de qué nos vas a hacer libres si nosotros somos hijos de Abraham? Y les dice el Señor, ustedes son esclavos del pecado porque siempre piensan en pecado y están juzgando a los demás y están juzgando en el pecado porque solamente tienen pecado en su mente.
Cuando el Hijo de Dios llega a la gracia de Jesucristo, lo que menos debe de pensar es en el pecado de los demás y en el pecado propio. Porque ya ha sido lavado por la sangre bendita de Cristo. Incluso si en este momento estuviera cayendo, Cristo lo hace ver impecable y perfecto. Para Dios no hay personas caídas en pecado. Y entonces, si a Dios no le preocupa el pecado, ¿por qué te tendría que preocupar a ti? ¿Por qué tendrías que estar lamentándote por el pecado de los demás y el propio? Dice el Señor. Claro, piensan en el pecado porque son esclavos del pecado. Este es el gran problema de la ley. La ley fue diseñada para catalogar el pecado. Ahora, esa ley que obligaba a que rápidamente se recurriera a un sacrificio, poco a poco fastidió a las personas. Oigan, no puedo dar un paso porque todo es pecado. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Y la gente de verdad sufre cuando está en este tipo de situaciones. En Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15, encontramos una nota increíble del pueblo que siempre vivió sometido a los sacrificios por causa de su pecado, que se fastidió. Y ellos dicen, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios, a que los castigue, no sufren ningún daño. Mira a qué llegaron. Estamos hartos. ¿Por qué? Porque eran esclavos. No eran libres. Siempre había una ley que los esclavizaba. La pregunta es, ¿por qué siempre abandonaba el pueblo la ley? ¿Por qué siempre abandonaba el pueblo a Dios? ¿Se acuerda de la narración de Jueces? Dice que llegaba un libertador, pasaban 40, 50, 80 años a lo mucho y se regresaban a los ídolos. ¿Por qué? Porque se fastidiaban de la ley. La ley verdaderamente era gravosa para todos ellos. Tanto que incluso que cuando llegó el helenismo, los griegos, con las ideas de Alejandro Magno en el 200 a.C., que ellos dijeron, basta con esta ley de Moisés. Y entonces se volvieron helénicos, se transformaron, se corrompieron totalmente porque estaban hartos. Se cuenta que, por ejemplo, los judíos se avergonzaban de la circuncisión, porque recuerde que los Juegos Olímpicos se hacían, o los deportes se hacían completamente desnudos. Así que ellos empezaron a practicar una cirugía para revertir la circuncisión. Sí, esto es cierto, está narrado por los historiadores. Y entonces vemos cómo habían llegado al colmo, porque ellos se sentían verdaderamente esclavizados por esa ley que siempre exigía ponerse a cuentas con el Señor. Mire cómo a veces muchos de nosotros sufrimos cada noche cuando decimos, ¡ay, Señor, te fallé! Vive usted pensando en el pecado. Si usted estuviera pensando en la gracia, diría, gracias, Señor, porque aunque fallé, tú no fallaste. Gracias porque aunque fallé, tú ya me perdonaste. Y no tiene que relatarle, Señor, es que fui, vi, y hice, y toqué, y me robé. No, simplemente dice, ay, Señor, pero solamente tu gracia es la que me mantiene en libertad. Se da cuenta lo distinto de la confesión. Cuando entonces llegamos a esto, simplemente tenemos que entender que ¿por qué hoy se busca la ley? ¿Por qué alguien buscaría la ley si esclaviza a las personas que lo practican? Ahora, en segundo lugar, cuando estamos hablando de lo que el Señor acaba de decir con respecto a el que comete pecado es esclavo del pecado, y un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre, tenemos que decir que el sometido, es decir, el esclavo, nunca puede ser considerado hijo, nunca tiene la calidad de hijo. Sí será descendiente de Abraham, sí pertenece al pueblo de Israel, pero no es hijo, porque es hijo de la ley. Ojo con esto.
Dijimos que ellos toman votos para ser hijos de la ley. Entonces, para ser hijos de Dios, ¿qué necesitan hacer? Necesitan renunciar a ser hijos de la ley para convertirse en hijos de Dios. Esto es lo que el Señor está diciéndoles. Ustedes que están orgullosos de ser hijos de la ley, son esclavos. Y pudiendo ser hijos, no lo son, no pueden heredar, porque necesitan renunciar a ser hijos de la ley. Ahora, aquí vemos un significado muy importante del bautismo para ese entonces, que se ha perdido en la actualidad. Un judío que se bautizaba era mal visto, porque para ellos no era el bautismo, era para los que se querían hacer judíos, para los prosélitos. Pero un judío que se bautizaba sabe que significaba que renunciaba a la ley. Eso significaba. Entonces, de ahí en adelante, ya no era hijo de la ley, ya no cuidaba los 613 mandamientos y ahora solamente observaba los mandamientos del Señor. Eso fue lo que pidió. Si ustedes permanecen en mis mandamientos exclusivamente, lo vuelvo a repetir, entonces ustedes podrán ser hijos. Y entonces, con esto, ellos renunciaban a su esperanza carnal en la ley. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? Nicodemo, encontramos a este personaje que fue de noche al Señor Jesús con una pregunta en mente que no logró expresar. ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor, sin que le haya preguntado, le responde: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Si no naces de nuevo, es decir, tú ahorita tu problema, ¿sabes cuál es? Es que eres judío. Tu problema, ¿sabes cuál es, hermano mío? Es que eres mexicano. Lo que es más, eres humano. Y por humano, eres malo. Necesitas nacer de nuevo. Y necesitas nacer del Espíritu. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Ojo con los símbolos. Agua y del Espíritu. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, se había profetizado lo siguiente: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Y está hablando del nuevo pacto. Ojo con lo que está diciendo. Si usted quiere entrar al nuevo pacto, no puede permanecer al mismo tiempo en el antiguo pacto. O eres de la ley o eres de la gracia. No hay una conjugación. Y hoy las iglesias, el gran pecado que tienen es la conjugación de la ley y de la gracia, que nulifica la gracia. Por eso las iglesias son legalistas. Por eso buscan disciplinar al hermano. Por eso son tan exigentes con sus mandatos y con sus estatutos, porque están basadas en la ley. Y entonces vemos que lo que necesitan es renunciar a la ley, porque si insistían en ser hijos de la ley, no podían aspirar a ser herederos. Ahora sí, me voy al capítulo 4, versículos 1 al 3. Léalo conmigo en voz alta. Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Dice la versión Reina Valera que éramos esclavos de los poderes espirituales básicos de este mundo. Ojo con esto, no está hablando de las cosas que acabamos de decir, de las Olimpiadas, de Disney y todo lo que presenta el mundo. No, está hablando de los principios espirituales básicos del mundo judío. Esos principios que los mantuvieron esclavizados por 1000 años. 1000 años de esclavitud. Nosotros nos quejábamos de los 400 años que estuvieron en Egipto. Por 1000 años estuvieron como esclavos de la ley. Y dice Pablo: antes éramos como niños,
esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. La palabra Eretz Israel, allí está, mundo, la tierra. Tiene que ver precisamente con la ley que impedía que fueran herederos. Y aquí Pablo está hablando a los judíos. Y entonces parece que Pablo se voltea a los gálatas y les dice, a ver, ustedes gálatas, ¿para qué se quieren hacer judíos? ¿Para ser esclavos? Ahora veamos la segunda parte, el heredero libre. Aquí está el contraste. Y vamos a capítulo 4, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, que dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora, no sé si a usted le pasa que de pronto está leyendo un pasaje y decimos, a ver, ¿qué no estaba hablando de la adopción? ¿Por qué de pronto como que interrumpe su pensamiento? Ojo, no está interrumpiendo su pensamiento. Está diciendo, ya llegó el verdadero heredero. Está hablando de la herencia. Y dice que el verdadero heredero es su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. Dios envió a su Hijo, el heredero. Ahora, es muy interesante que la palabra heredero proviene de heredad. ¿Sabe usted qué es heredad? Eso a lo mejor lo ha leído en el Antiguo Testamento. Es el conjunto de tierras y bienes inmuebles que pertenecían a una persona, a una familia o a una entidad. Miren lo que dice, por ejemplo, Génesis 17:8. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es como cuando nuestros padres tienen terrenos y dicen, bueno, esto, mi hijo, va a ser tuyo. Y preguntan, ¿y la Cheyenne? No, es broma comercial de aquí de México. Ellos saben que van a recibir una herencia, la heredad. Para eso necesitan ser hijos legales, ¿estamos de acuerdo? Si son hijos ilegales, no van a recibir absolutamente nada. Ahora, esta herencia o heredad era la aspiración de todo hijo. Sin embargo, hay unas palabras muy interesantes cuando en Daniel 12:13 se le dice a Daniel, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Ojo, Daniel está en el exilio, está en Babilonia. Él no está en su tierra. Y entonces pensaríamos, claro, está diciendo que un día va a regresar y va a recibir su heredad, pero él va a estar muerto para ese entonces. ¿A qué heredad se está refiriendo? Esta herencia en el nuevo pacto es mucho más que un pedazo de tierra física. Es mucho más que una herencia material. A Pablo se le dijo cuando fue hallado allí en el camino a Damasco, en Hechos 26. Te voy a proteger de los judíos y de los que no son judíos. Te envío a los que no son judíos para que les abra los ojos y dejen las tinieblas para venir a la luz, para que dejen el poder de Satanás por el de Dios, y así, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y ¿la qué? La herencia junto con el santo pueblo de Dios. Ojo, ellos no son hijos. ¿Qué herencia? No se refiere a la tierra de Israel, obviamente. Sin duda alguna, el lugar de estar en el pueblo de Dios, estar en la iglesia, es la herencia del creyente. Atención, usted está sentado en este lugar. No todos tienen este derecho. Si usted está acá y le fue dado por Dios el pertenecer a la iglesia, usted es millonario. Porque no todos tienen este derecho. Y no estamos hablando de asistencia o inasistencia. Estamos hablando de pertenencia a la iglesia. Dice en Hebreos 10:34, hablando de este mismo tema, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Ya no está hablando de la tierra, no está hablando de términos materiales, sino de los cielos. Otro pasaje, Hebreos 11:10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Dice que él fue extranjero y peregrino allí en esa tierra. Nunca tuvo ninguna heredad. Pero él estaba esperando lo que hoy ya tenemos.
la ciudad celestial, la iglesia de Jesucristo. De tal manera que entonces Pablo por eso declara con certeza. Mire, lea este bendito pasaje. Romanos 8:17 dice así: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, ahora resulta que somos herederos. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Ahora, el concepto de heredero fue importante cuando se sucedió el momento de elegir al sucesor de Judas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es muy interesante. En ese momento Judas ha muerto y entonces los apóstoles están diciendo, bueno, ¿y a quién ponemos? ¿Se acuerdan? Están en este problema porque Judas había muerto, como dice Hechos 1:18. Dice, Judas había comprado un campo, ojo, allí está heredad. Había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Ahora, me voy a regresar un poco. ¿Quién dice el pasaje que compró el campo? Judas. ¿Y compró verdaderamente el campo? No. Entonces, allí solamente murió. Buscó un árbol y en ese lugar lo encontró y allí se colgó. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 27:7. Luego de discutir unos instantes, decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. ¿Quiénes lo compraron? Los sacerdotes. Pero ojo, cuando él fue y contaminó la tierra con su suicidio, es como si lo hubiera comprado. Los sacerdotes pensaron, ese campo ya no sirve para otra cosa, porque fue contaminado con la sangre de un asesino. Así que, ¿saben qué? Compremos todo el campo y sirve que lo hacemos un cementerio para los extranjeros, porque ya está contaminado. Esto es muy interesante porque más adelante en la profecía del Señor Jesús en Lucas 21:24, cuando dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles llegue a su fin, dice que será hollada por los gentiles. Está hablando de que poco a poco la tierra de Israel se fue contaminando y se fue haciendo una Acéldama, un campo de sangre, hasta que entonces no hubo otro remedio de que en lugar fuera la tierra prometida y fuera la tierra santa, fue la tierra maldita y por eso fue destruida Jerusalén. Ese pequeño lugar que empezó Judas se fue extendiendo hasta que contaminó toda la tierra. La heredad había sido contaminada y la promesa entonces para el creyente fue, no te preocupes, vas a ser librado del juicio contra Jerusalén. Y efectivamente así sucedió. Ahora, regresemos a la primera acción de los discípulos después de la resurrección de Cristo, que fue completar el número de apóstoles que representaban a la vez las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerda cómo lo hicieron? ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Alguien se acuerda cómo lo hicieron? Lo dice Hechos 1:26. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Aquí en México decimos, echaron un volado, echaron suertes. Es interesante que al momento cuando entró por primera vez el pueblo de Israel a la tierra prometida, la fraccionaron y la dividieron echando suertes. Así dice, por ejemplo, Josué 23:4. He aquí, os he repartido por suerte en herencia, ahí está heredad, para vuestras tribus, estas naciones. El mismo método. Así que está hablando de algo muy importante. Está hablando de herencia. Los apóstoles se estaban preparando entonces, completando el número para recibir la herencia. Y ya sabemos que no es la tierra de Israel, porque la tierra de Israel fue maldita. La herencia la esperaban en la gloria del Señor. Esa tierra que nadie había pisado
ese momento, ahora tendrían derecho solo los hijos de Dios, los que guardaban los mandamientos de Cristo, rechazando la ley, serían los herederos de estar en la presencia de Dios. Hoy muchos de nuestros padres están disfrutando su herencia en la presencia misma de Dios. Antes nadie entraba. Ahora están allí, están felices, alegrémonos por ellos. Ellos ya recibieron su herencia. ¿Y cuál es su herencia? No es un pedazo de tierra. Están con su Señor, están viéndolo cara a cara, están disfrutando su bendita presencia. Así que la maravillosa herencia del creyente apostólico sería en primer lugar un lugar fuera del juicio de Jerusalén, del peligro del juicio que se cernía sobre la Jerusalén terrenal, que poco a poco se convirtió en un campo de sangre por causa de sus malvados habitantes. El Acéldama, o el campo de sangre de Jerusalén, finalmente sería el castigo de los malvados, en donde serían destruidos. Pero los cristianos, los creyentes, fueron sacados, allí está el término, fueron arrebatados del peligro y puestos en una ciudad que el mismo Señor Jesús utilizó, Pena. Una ciudad de refugio en ese entonces para los cristianos, en donde no padecieron del juicio. Esto lo veremos en un tema posterior. Aquí entendemos entonces cómo el cambio de paradigma del nuevo pacto liberó a los que antes estaban subyugados y les ofreció verdadera libertad y salvación literal del juicio. Miren lo que dice, por ejemplo, los versículos 5 y 6 de ese Gálatas 4. Léalo conmigo, de hecho. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarlos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. ¿Quién le decía Padre antes de la muerte y resurrección? Solamente Jesús. Pero después de eso, los creyentes que confían en Jesús le dicen: Papá. ¿Cuántas veces le dice usted al Señor: Papá? Oye, papá, hoy me sentí desanimado. Oye, papá, con esa confianza que puede tenerse. Oye, papá, necesito tu ayuda. Lo que antes era imposible le fue dado a los creyentes. Y ojo, nosotros ya le damos en vida. Ya podemos acercarnos libremente y confiadamente al bendito Señor. Así que aquí el tema de la adopción es muy importante y era muy bien entendido por los creyentes apostólicos, ya que muchos de ellos habían sido rescatados de la muerte física. Escuche esto, este es un tema maravilloso. Dice, en la antigua Roma, las mujeres llevaban a los recién nacidos a los pies de su padre. Si el padre lo levantaba, era señal de que lo aceptaba como su hijo. Pero si no lo hacía, podía ser abandonado en los basureros para terminar muerto o ser vendido a los prostíbulos para terminar con la prostitución. Los cristianos visitaban esos basureros para adoptar a los niños abandonados sin importar su origen y librarlos de la muerte. Por eso Pablo dice en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora los llamamos Abba, Padre. ¿Sabe de dónde nos sacó el Señor? Nos sacó del basurero, justo cuando fuimos abandonados a nuestra suerte por causa de la maldad del mundo. Él nos rescató y ahora resulta que nosotros somos herederos legítimos por la adopción de Cristo Jesús y le decimos a Dios: Papá. ¿Por qué tendría que regresar a la ley? ¿Por qué tendría que regresar al legalismo? ¿Por qué tendría que fincar mi vida en el asunto que tiene que ver con la esclavitud de la ley? Dice al final el versículo 7: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho
su heredero. Antes, solamente el heredero era Jesucristo. Pero si yo estoy en Cristo, yo soy heredero. Yo ya tengo la herencia. Déjeme concluir con lo siguiente. Esto es lamentable. El sometimiento que muchas iglesias exigen es la muestra del pacto de servidumbre. Hay muchas iglesias que exigen el diezmo, la asistencia, el trabajo, el cumplimiento, la honorabilidad, la moralidad, yo no sé. Bajo el pretexto de la cobertura espiritual, son manipulados y asfixiados, exigidos económicamente y explotados en su servicio hasta el punto de desatender sus obligaciones personales en su familia, en su trabajo y en sus propios planes. Hasta eso llegan las iglesias. Son tratados como esclavos y no como hijos. Y esto demuestra la necesidad de abandonar tales preceptos y costumbres del antiguo pacto y afianzarse debidamente al nuevo pacto en Jesucristo como hijos y herederos. No podemos nosotros establecer ninguna exigencia si hemos sido liberados en Cristo Jesús. ¿Por qué tendríamos que regresar a la ley? Padre, te pedimos entonces que tu misericordia, que nos convence de toda verdad, nos haga verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la manifestación de tu gracia y por esta iglesia, en donde no pretendemos saber más que lo que tú eres y cumplir con lo que tú eres. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos estás levantando para hacer la diferencia en iglesias que están aprisionando y que tienen esclavitud a sus propios hijos. Manifiesta tu libertad en nosotros, Señor. Te agradecemos porque somos hijos y herederos de ti. Te bendecimos por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.